parece ni la mamá ni el papá de los patitos. Y él nunca se casa con Daisy, algo raro hay ahí. Siempre que me toca este tema, recuerdo con gran cariño al doctor Navas, que la mayoría de ustedes conocieron, y me decía: señor doctor, enfrentarse a esto es terrible, es tan malo que a veces hay que quitar el páncreas para que mejore el dolor. Terrible enfermedad. ¿Qué es el dolor pancreático? Bueno, como ya mencionaron mis predecesores, es una alteración inflamatoria. A veces solo del páncreas, a veces del páncreas y tejidos que lo rodean. Puede ser incapacitante hasta en la mitad de los pacientes. Siempre se pensó en que era secuela del alcohol, pero ya les demostraron que hasta el 50% tienen otra etiología que no es el alcohol. Cada vez hay más experiencia en tratamiento médico, endoscópico y quirúrgico, y cada vez existe un interés, esto lo estuve platicando con el doctor Chan, en pancreatectomía total y autotrasplante de islotes pancreáticos, que promete ser un futuro. Tiene problemas, como ya veremos más adelante, pero parece ser un buen futuro para algún tipo de pacientes. Y una vez desarrollada la pancreatitis crónica, no quiere decir que todos van a tener dolor incapacitante, pero cerca del 80% van a manifestar dolor de alguna u otra manera. ¿Cuál es el mecanismo del dolor? Bueno, hay teorías múltiples al respecto. Las que más se usan para explicar es que existe un aumento en la presión del conducto pancreático o bien un aumento en la presión en el parénquima pancreático. Puede aunarse a un problema inflamatorio en las estructuras tanto pancreáticas como extrapancreáticas. Por ejemplo, cuando hay presencia de pseudoquistes, obstrucciones biliares, duodenales, úlceras penetradas, etc. Y se cree que todos estos cambios, básicamente mecánicos, actúan sobre las vías nociceptivas. Sin embargo, no dejan de ser explicaciones simplísticas, puesto que muchos estudios demuestran que hay persistencia del dolor en ausencia de aumento de la presión en los conductos, o bien que no mejoran al quitar la presión de los ductos. Por lo tanto, esto no puede explicar como un solo tema cuáles son los estudios mecánicos que invariablemente van a conducir al dolor. Seguramente hay otras cosas. Sin embargo, el dolor puede originarse por factores mecánicos, cambios inflamatorios en los nervios que rodean páncreas y tejidos extrapancreáticos. La inflamación, pues, como mencionó muy bien Luis, es la causa y fuente principal del dolor pancreático, y existe sin duda un infiltrado de células del sistema inmune con liberación de citocinas, infiltración de mastocitos y leucocitos en los nervios, lo cual va a llevar a hipertrofia neural y neuritis. Bueno, ya son explicaciones más sensatas. Todo esto sugiere, pues, que existen cambios tanto mecánicos como cambios inflamatorios y sobre todo cambios neuropáticos que contribuyen al origen del dolor. Pero el dolor puede estar localizado en páncreas, pero también puede tener un componente central. Y hay pruebas que demuestran que hay cambios en el sistema nervioso central, los cuales indican que hay alteraciones en cómo el paciente procesa el dolor. Y hay expresiones alteradas de genes, como los 4 que están mencionados ahí, y solamente en trabajos experimentales, cuando estas expresiones genéticas pueden ser bloqueadas, se reduce francamente el dolor, se reduce la fibrosis y la inflamación sostenida.
Entonces es importante entender que hay dolor de origen local, pero que se interpreta de más o erróneamente a nivel del sistema nervioso central. ¿Qué hay acerca de los tratamientos? Bueno, la división de los tratamientos en pancreatitis crónica es el de tipo médico, el de tipo endoscópico y el de tipo quirúrgico. El tratamiento médico es la primera línea de terapia en pacientes con dolor, con pancreatitis crónica complicada por este cuadro doloroso. El manejo del dolor debe hacerse siempre junto con el manejo de las alteraciones en el aspecto y en el terreno psiquiátrico, psicológico, etcétera, como modulación de la ansiedad, de la depresión y, punto importante, del abuso de opiáceos en estos pacientes. Se debe de cesar, como ya se mencionó previamente, la ingesta de alcohol, no porque creamos que el alcohol per se contribuye al dolor, sino que contribuye a brotes repetidos de pancreatitis con el dolor subsecuente. Como también mencionaron previamente, hay que evitar el tabaco, con los mismos argumentos, no porque el tabaco fomente el dolor, sino porque puede fomentar brotes de pancreatitis. La terapia analgésica debe hacerse en forma escalonada. Nunca empezar con codeínas, nunca empezar con morfínicos, sino ir paso a paso en terapia ascendente. Empezar habitualmente con antiinflamatorios no esteroideos, si tenemos en cuenta que el fenómeno causante del dolor implica inflamación pancreática o peripancreática, pues en teoría los antiinflamatorios no esteroideos deben de ser útiles. Si no cede el dolor, debemos iniciar con narcóticos débiles. Ejemplo, tramadol, en general resultados razonables, no extraordinarios, y probarlos extensivamente antes de iniciar la escalada hacia codeína o morfina. No vuelvas a ver el reloj, Santo, me estás poniendo nervioso. Dentro del tratamiento médico puede beneficiarse con los llamados agentes neuromoduladores. El ejemplo típico es la pregabalina, y debe manejarse habitualmente estos pacientes de preferencia en clínicas de dolor. Son pacientes de manejo muy difícil y las clínicas de dolor han probado su utilidad en estos pacientes. Nos hablará posteriormente mi tocayo acerca del uso de enzimas, el doctor Jorge Hernández, pero en dolor aparentemente no tienen aplicación. El estudio más grande disponible es un metaanálisis canadiense con revisión sistemática de estudios aleatorizados y controlados, en el cual no se encontró ningún tipo de alivio en el dolor. Por lo tanto, no debe ser prescrito con ese fin. Sin embargo, son muy útiles para otras manifestaciones de las manifestaciones exócrinas de la pancreatitis crónica. El mejor ejemplo es la esteatorrea. El siguiente paso del tratamiento es el tratamiento endoscópico. Pero antes de mandarnos al tratamiento endoscópico, debo de determinar cuáles son los candidatos para tratamiento endoscópico. Aquellos con persistencia de dolor, con dilatación y o estenosis del conducto, con o sin piedras intraductales, con fugas o con fenómenos parapancreáticos como pseudoquistes, etc. Mucha mejor respuesta van a tener estos pacientes en presencia del dolor por obstrucción ductal, en especial cuando la estenosis es dominante en la cabeza del páncreas. Muy útil cuando existe obviamente obstrucción biliar que va a fomentar los cuadros pancreáticos o con pseudoquistes, fístulas y cálculos en el conducto. Esta terapia endoscópica es usada en muchos centros como primera línea de tratamiento.
recomendado por prácticamente todas las sociedades de endoscopia. ¿Por qué? Porque es menos invasor, es menos costoso, como ya nos lo dijeron, y más disponible hoy en día. Recordar que los pseudoquistes en estos pacientes pueden ser tratados endoscópicamente y que ofrece la posibilidad de un drenaje transmural guiado por ultrasonido y que es tan o más efectivo que la cirugía en estos casos. Cuando se descubren fugas o estenosis, se pueden colocar prótesis con el fin de disminuir la presión y mejorar el dolor. Y cuando todo esto fracasa o no se puede llevar a cabo o lo que sea, recurrimos al tratamiento quirúrgico. No quiero decir que sea el último fin. Hay en algunos pacientes en que es la primera terapia de elección, pero, insisto, debemos ir a una terapia escalonada y ofrecerle primero los tratamientos menos invasores, menos costosos, hasta llegar a cirugía. Es más efectivo a largo plazo el tratamiento quirúrgico que cualquier otra modalidad de tratamiento, sobre todo cuando la etiología del dolor es obstructiva, con exacerbaciones postprandiales y con dilatación del ducto pancreático principal. Debe ser considerada en pacientes con grandes cargas de litos en el ducto, especialmente cuando se distribuyen entre cuerpo y cola, con dilatación ductal y o estenosis de la misma. Puede recurrirse a tratamiento endoscópico como un puente para cirugía definitiva. La cirugía es más exitosa cuando se lleva a cabo dentro de los 3 primeros años del inicio de síntomas o del diagnóstico. Cuando se difiere por más tiempo, hay que pensar en que ese paciente, además de dolor en origen pancreático, tiene agregado dolor de origen central. Las opciones quirúrgicas obviamente comprenden resección, descompresión, drenaje y resección, o bien una combinación de resección, descompresión, drenaje, una combinación, y dentro de estas la más novedosa es la pancreatectomía total con autotransplante de islotes pancreáticos. Como les mencioné, el tratamiento quirúrgico está enfocado a descompresión, drenaje y o resección en pacientes con dilatación del ducto principal y sin masas en la cabeza del páncreas. La pancreatoyeyunostomía longitudinal es de elección. Sin embargo, cuando hay masa en la cabeza del páncreas y no se puede excluir la presencia de neoplasia, debe de practicarse un HIP, pancreatoduodenectomía, o un Berger, resección de la cabeza del páncreas con preservación de duodeno, o hoy en día la preferida, que es la de Frey, que comprende resección de la cabeza con pancreatoyeyunostomía. Estas técnicas producen un alivio del dolor que oscila entre el 70 y el 80%. El procedimiento de Frey hoy en día es el preferido. Y no hay que olvidarnos del Piusto, que es una pancreatoyeyunostomía lateral, pero tiene más recurrencia puesto que no incluye la cabeza del páncreas. La pancreatectomía total con autotrasplante de islotes es una opción actual, novedosa, que se puede llevar a cabo en muy pocos lugares. Cuando se han hecho múltiples cirugías o múltiples tratamientos endoscópicos, bueno, pues se reduce el número de islotes útiles para poderlos aislar y hacer el trasplante. Estos aislamientos y trasplantes solamente se pueden llevar en lugares altamente especializados, lo cual la convierte en difícil, en costosa. Sin embargo, platicando con Carlos Chan acerca de esto, me comentaba que sí, que es posible hoy en día resecar páncreas, una buena porción, y enviarlo a centros especializados para que aíslen
los islotes y estos se infunden a través de la vena porta y los resultados son muy buenos. En conclusión, debemos entender que el dolor es el problema principal en el paciente con pancreatitis crónica, que es la fuente mayor de morbilidad y disminución de la calidad de vida, que tiene una estrecha relación con el fenotipo del paciente, con los hallazgos neuropatológicos y con la influencia genética y ambiental de los pacientes. Y que las estrategias basadas en el conocimiento del dolor y cuáles son sus mecanismos más íntimos nos deberán servir para establecer tratamientos más efectivos y con menores complicaciones. Muchas gracias. Inhibidores de la bomba de protones o inhibidores H2 que ayuden a aumentar el pH duodenal, y debemos identificar y tratar la sobrepoblación bacteriana si es que es el caso. Y en conclusión, la insuficiencia pancreática es más frecuente de lo que se piensa. Hay grupos de riesgo que debemos evaluar. Las modificaciones en la dieta y en ciertas conductas como en el consumo de alcohol y de tabaco son importantes. La dosis y el momento de administración de las enzimas pancreáticas igualmente es importante. El tratamiento lo debemos instalar de manera temprana y el tipo de presentación de las enzimas pancreáticas es igualmente útil, y debemos buscar intencionadamente causas de mal funcionamiento en el tratamiento. Muchas gracias.